cómo prepararnos para este misterio del nacimiento de Jesús, cómo disponer nuestra alma y de manera particular qué es lo que el Señor nos pide a cada uno, porque cada uno tiene una relación íntima y personal con el Señor. Cada uno se encuentra en un momento particular de su vida y de su relación con Dios. Cada uno tiene sus circunstancias, sus dificultades, su camino propio. Y por lo tanto Dios a cada uno le puede pedir alguna cosa en particular, distinta a otro, ¿no? Y por eso es necesario que en nuestra oración personal abramos nuestro corazón a esa luz del Señor que nos quiere iluminar para hacernos ver qué aspecto de nuestra vida o cómo tenemos que vivir este tiempo de Adviento tan importante. Como todo tiempo litúrgico, y de manera particular el Adviento está lleno de gracia de Dios. O sea, no es una celebración sin más, no es un tiempo como otro cualquiera, sino que todo él está como lleno de una gracia especial del Señor que se derrama con abundancia y que tenemos que acoger, ¿no? Como la lluvia que cae a veces con abundancia, otras veces con un poquito más de escasez, y entonces lo que hacemos es construir pantanos para recoger toda esa agua tan necesaria y que no se pierda nada, ¿no? Nosotros deberíamos también espiritualmente de hacer algo así, recoger toda esa agua, toda esa lluvia de gracias, de luces, de inspiraciones, de emociones del Espíritu Santo, que de manera particular en un tiempo litúrgico como el Adviento nos van a sobrevenir, para que acopiemos todas esas gracias, para que las embalsemos y que así podamos vivir de ellas en tiempos también a veces de escasez, cuando a lo mejor atravesamos momentos de nuestra vida de una cierta sequedad o de una cierta dificultad interior. Y entonces hacemos acopio de esa lluvia de gracia que en tiempo benéfico el Señor ha derramado sobre nosotros. Y por eso hay que embalsarla. Y eso es el retiro, eso es el retiro. Es un tiempo en el que abrimos el corazón con una disposición más generosa para que el Señor entonces pueda inundarnos con su gracia. En esta meditación nos puede servir de guía un texto muy conocido del apóstol San Pablo. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, dice así San Pablo: cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Y continúa en el versículo siguiente: como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero
por voluntad de Dios. Hasta aquí el texto de San Pablo en esta carta a los Gálatas, y que es muy conocido porque en muchas fiestas de la Virgen, y especialmente durante las fiestas de Navidad, se va a proclamar con bastante frecuencia. Tiene una riqueza extraordinaria. En apenas 3 versículos se concentra todo el misterio de Cristo, de una manera muy apretada, muy condensada, pero de extraordinaria riqueza y profundidad. Y por eso nos puede ayudar a vivir este tiempo de Adviento de manera especial, orientándonos sobre la realidad de nuestra vida cristiana, que es la vida de hijos de Dios. O sea, lo que nos propone San Pablo es vivir el Adviento como hijos de Dios. O sea, profundizar en el Adviento, en esa realidad de nuestra vida de hijos de Dios. La filiación divina es el gran regalo que Dios nos ha hecho. Y necesitamos, una vez más, profundizar sobre ella. Dice lo primero de todo, San Pablo, cuando llegó la plenitud del tiempo. Esta es una expresión que solamente se repite en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, al principio. Después de que Juan el Bautista fue arrestado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía Jesús, o sea, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Marcos, lo primero que dice Jesús es: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. O sea, la plenitud de los tiempos hace referencia a la venida de Cristo. La Navidad señala el momento en el que el tiempo, la historia, llega a su momento más grande, a su momento culminante. De tal manera que todo el tiempo anterior a la llegada de Cristo es un tiempo de preparación, de espera, de anhelo. Pero la plenitud del tiempo, o sea, aquello para lo cual fue creado todo, hacia donde el ritmo de la historia y del mundo y del universo estaba caminando, el punto hacia el que se dirigía es precisamente ese, la venida de Cristo. Por eso, pues no tenemos que esperar otro tiempo, ¿no? Hay por ahí circulando algunas ideas de grupos religiosos, más o menos, que afirman que está por llegar realmente el tiempo verdadero, una nueva religión, ¿no? Una nueva religión, que será la religión verdadera. Pues no, ya ha llegado. Ya ha llegado la plenitud de los tiempos, el momento culmen, el momento más álgido de la historia, el fin de la historia, ¿no? El fin de la historia, es decir, aquello para lo cual fue creado todo, ya ha llegado, y es Cristo. No, pero es que con la evolución, porque hoy estamos muy impregnados de este tema de la evolución, ¿no? De que las cosas siempre, por el mero hecho de que vienen después, son mejores. Entonces, la evolución de las ideas, la evolución del mundo, nos va a traer una religión más perfecta. Que no,
que no, que no. La plenitud de los tiempos ya ha llegado. Vamos, a mí me resulta hasta ofensivo pensar que puede llegar alguien más perfecto que Cristo. Me parece una blasfemia. O sea, si eso hay un cristiano que lo piensa, está muy despistado, muy despistado. Pensar que puede llegar alguien más perfecto que Cristo es absurdo. Pero hoy, como se difunden tantas ideas simpáticas, divertidas, orientales, que te dan mucha relajación, mucho nirvana y mucha cosa para tranquilizar los nervios. Muy bien, no hay nada como Cristo. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios nos envió a su Hijo. O sea, no es que nosotros vayamos a Dios. No es que nosotros busquemos a Dios. Es que Dios viene a nosotros. Es que es Él el que se acerca a nosotros, el que viene a buscarnos. Es que Dios nos quiere tanto que no espera a que nosotros le busquemos, ¿no? Es que Dios no puede esperar a que nosotros nos pongamos en marcha, nos decidamos a amarle. O sea, Dios no lo soporta, no tiene paciencia. Dios nos quiere tanto que se pone en marcha, que viene a nosotros, que no puede dejar pasar un día más sin acercarse, sin venir a buscarnos. Por eso el Adviento no es que nosotros deseemos que llegue la Navidad, no es que nosotros deseemos que Dios venga. El Adviento es el Adviento de Dios, es decir, Dios que quiere venir a nosotros. O sea, lo que tenemos que entrar en el tiempo de Adviento es en el corazón de Dios, que está inquieto, deseando venir a nosotros. Qué cosa tan bonita sería si este tiempo de Adviento consiguiéramos entrar en el corazón de Dios para contagiarnos de ese deseo que tiene Él de encontrarnos. Y ojalá nosotros tuviéramos también el mismo deseo que tiene Él de encontrarnos, para que así nosotros quisiéramos encontrarlo a Él con el mismo amor, con el mismo ardor, con el mismo empeño. El Adviento es el Adviento de Dios, el deseo de Dios, la espera de Dios. Ahí es donde tenemos que entrar. Señor, yo deseo encontrarte con el mismo amor con el que tú deseas venir a mí. Esta es una primera cosa. ¿Y cómo envió Dios a su Hijo? Dos cosas nos dice San Pablo: nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, lo primero de todo, Dios envía a su Hijo introduciéndolo en nuestra vida humana. Es decir,
naciendo como nosotros, de una mujer. Quiere que su Hijo participe en todo de nuestra naturaleza humana, se haga semejante a nosotros. No un extraño, no alguien que viene a la tierra simplemente de paseo, no. Quiere hacerse uno con nosotros. Hasta ese punto nos ama Dios. Por eso el Hijo de Dios se hace hombre de verdad, tomando sobre sí nuestra carne humana, con todo lo que conlleva de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, de pesar. Dios no nos conoce de oídas, desde fuera, sino que Dios sabe perfectamente lo que estás pasando. Lo conoce porque lo ha vivido. Y a partir de aquel momento te quiere con un amor de carne, con un amor de corazón humano. Nacido de mujer es una expresión bíblica. Nos puede sonar así un poco medio figurada, medio poética, pero en realidad es una expresión que San Pablo ha encontrado en la Biblia y en concreto en el libro de Job. Se encuentra Job después de todos los desastres que le han pasado, protestando ante Dios, ¿no? Porque, ¿por qué me pasa a mí esto si yo soy bueno, si yo he hecho todo lo que me has pedido, he cumplido todos los mandamientos, hago limosnas, lo hago todo? ¿Por qué me pasa esto? Y entonces Dios lo emplaza a un juicio con él, a ver quién tiene razón, a ver si Job es más justo que Dios, ¿no? O sea, Job se queja de alguna manera para hacerle ver a Dios que es injusto lo que le está pasando y que entonces Dios no es justo, y entonces Dios lo emplaza a ese juicio divino para ver, venga Job, vamos a ver quién es más justo de los dos, en esa parte del libro. Y entonces en un momento determinado se da cuenta Job de la arrogancia, de lo que acaba de hacer, comprensible por otra parte, después de tantos desastres, ¿no? Y tanto sufrimiento. Y entonces se da cuenta de que él no es nadie, ¿no? Y dice, el hombre, nacido de mujer, corto de días y harto de inquietudes, como flor se abre y se marchita, huye como la sombra sin parar. Es decir, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿No? El Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, Señor? Si no somos nada. Y continúa Job, y en uno así clavas los ojos y lo llevas a juicio contigo. Nacido de mujer es una expresión para indicar la fragilidad del ser humano, la debilidad, las limitaciones. Lo que dirá San Pablo en la carta a los Filipenses, el Hijo de Dios se rebajó haciéndose semejante a nosotros. Se rebajó porque Él es el Hijo de Dios y al hacerse hombre como nosotros, se rebajó, se humilló, porque tomó sobre sí nuestra carne débil y limitada. Y entonces muestra su inmenso amor hacia nosotros. Y la otra
imagen es la de nacido bajo la ley, que es una expresión un poquito más especial, más específica en San Pablo. Viene a decir la vinculación que tiene Jesús con el pueblo de la antigua alianza, con Israel. Nace bajo la ley y tiene también, muestra así con esta imagen, nacido bajo la ley, el significado de lo que ha venido a hacer en la tierra, que es llevar a cumplimiento la ley, la promesa de Dios. ¿Y para qué envió Dios a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley? Dice San Pablo, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Para rescatar a los que estaban bajo la ley, Jesús se sometió a la ley. Esta expresión en San Pablo quiere decir que Jesús murió según la ley, según lo que mandaba la ley, porque la ley de Moisés lo que señala, lo que nos indica es nuestro pecado. La ley de Moisés no te ayuda a liberarte del pecado, pero sí que te ayuda a descubrir y a ver tu pecado. Este es el sentido que tiene en San Pablo esta expresión. Es decir, no podemos liberarnos de nuestro pecado, porque la ley no nos ayuda. Porque estamos sin fuerzas, porque nos supera, porque no tenemos los medios, porque es más grande que nosotros. Y entonces nos viene la tristeza y el desánimo y la desesperanza. No podemos librarnos de la ley, no podemos librarnos del pecado. ¿Qué es lo que hace Jesús? Cumple la ley hasta el final y por eso muere por la ley, a causa de la ley. ¿Recordáis en el juicio ante el sumo sacerdote? Se ha hecho hijo de Dios, ha blasfemado, merece la muerte. Y Jesús se entrega a la muerte y así, entregándose a la muerte, nos libera, nos rescata de la ley y del pecado. Nos da vida nueva, nos abre las puertas de una esperanza, nos lleva a la vida verdadera. Dice el apóstol San Pablo en el capítulo 2 de la misma carta a los Gálatas, sorprendente. Pues yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Es decir, la experiencia de San Pablo, él ahora ha revivido lo que ha hecho Jesucristo. Y entonces dice, yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. San Pablo era fariseo, cumplía la ley y lo que ha hecho ha sido morir a la ley
para poder vivir para Cristo. Y eso lo ha hecho San Pablo porque Cristo lo ha hecho antes. Porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Porque Cristo se ha entregado por nosotros para rescatarnos, para sacarnos de la esclavitud de nuestro pecado. Y alguno dirá, bueno, entonces solamente ha rescatado a los que tienen pecados, ¿y los que no tienen pecados? No, todos tenemos pecado. Independientemente de que lo sienta o no lo sienta, porque hoy se lleva mucho esto de sentir o no sentir. Es que lo siento, pues no siento nada. Todos estamos bajo la ley del pecado, de una manera o de otra. Y Cristo nos ha liberado. Y añade a continuación San Pablo, para concedernos el ser hijos de Dios por adopción. Bien, aquí está, la finalidad del misterio del nacimiento de Cristo. Él viene a nosotros, Él se hace hombre para que nosotros nos hagamos hijos de Dios. Es un intercambio. Es un intercambio. Él toma nuestra naturaleza humana, pobre, miserable, limitada, llena de pecado, toma de nosotros lo que somos y a cambio Él nos da lo que es Él, Hijo de Dios. Un maravilloso intercambio. Nosotros le ofrecemos lo peor que tenemos, lo que somos, y Él, en cambio, nos ofrece y nos da lo suyo, la filiación divina. Hemos salido ganando en el intercambio. Hemos ido ganando. Hemos salido ganando con creces. Hay una expresión de los santos padres que se repite con mucha frecuencia: el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se haga hijo de Dios. No es un juego de palabras, sino que expresa el significado del misterio de la Navidad. Por eso, la adopción filial no es un simple cambio en un estatus social como ocurre en el mundo nuestro con la adopción de los hijos, sino que comporta realmente un cambio radical en la persona, porque en la adopción filial, que Dios nos adopte como hijos suyos, supone una intervención de Dios que nos comunica su vida, porque solo podemos ser hijos de Dios si participamos en la filiación divina de Cristo. Por eso dirá San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo que vive en mí. Es decir, si yo soy hijo de Dios, es porque Cristo está en mí, porque el único Hijo de Dios es Cristo. Y no hay ninguna otra manera de ser hijo de Dios si no es participando en la filiación divina de Cristo, haciéndome semejante a Él, viviendo su misma vida. Si Él me comunica su mismo espíritu, entonces yo podré ser también hijo de Dios. Y esta vida de hijos de Dios está animada por el Espíritu Santo. La hemos recibido, la filiación divina, por el Espíritu Santo, gracias a la fe y al bautismo. Por eso, dice San Pablo, como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre.
Es curioso cómo San Pablo utiliza y mantiene esta expresión que solamente ha utilizado Jesús una vez en el huerto de los olivos. Abba, Padre. Es la expresión aramea con la que Jesús se dirigía a su Padre. Expresión, una palabra familiar, de intimidad, de un hijo con su Padre. Abba, Padre. Y San Pablo la recoge aquí y la transmite. Y además, relacionándola con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo, que es el que clama, o sea, grita en nuestro interior, Abba, Padre. Es decir, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es el que participa del Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo en el cristiano le hace gritar Abba, Padre. Es decir, le hace relacionarse con Dios como su Padre. Papá es la expresión que significa Abba. Papá. Un cristiano es el que se relaciona con Dios como un niño pequeño, como un hijo con su Padre. Por lo tanto, solo puede ser si se participa, si se recibe, si se tiene el mismo Espíritu de Cristo. Y eso tú ya lo tienes, lo has recibido en el bautismo. Por lo tanto, la filiación divina comienza en el bautismo y se desarrolla en tu vida. Tiene que crecer esa filiación divina, tiene que profundizarse, tiene que hacerse cada vez más firme, llenar con su luz todos los aspectos de tu vida. La filiación divina, Abba, Padre, el espíritu de hijos de Dios, ilumina nuestra oración. Nuestra oración con Dios está llena de esa confianza, de esa sencillez, de esa intimidad que hay entre un hijo y su padre. Termina el último versículo de San Pablo diciendo lo siguiente. Es una expresión de júbilo, ¿no? Uno puede imaginarse a San Pablo lleno de alegría diciendo estas frases. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Así que ya no eres esclavo. Ay, es que no puedo librarme de este defecto o de este pecado o de esta limitación o de esta falta. Es que no puedo librarme de mi amor propio, de mi egoísmo, de mi envidia. Eres hijo, eres hija de Dios. Ya no eres esclavo. Te ha liberado Cristo, porque te ha dado su Espíritu. Ahora vives una vida nueva. ¿Te das cuenta de que vives una vida nueva? De que tu vida ya no es la de antes, la del que no tiene fe, la del que no ha recibido el bautismo, la de quien no tiene al Espíritu Santo dentro. Tú lo tienes. Eres hijo. Lo puedes todo. Porque el Espíritu de Cristo está en ti. Lo puedes todo. Y eres también heredero. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el único heredero de Dios, del Padre? Cristo. Él es el único heredero. Es decir, todo lo que tiene el Padre pertenece al Hijo. Todo.
¿Os acordáis de la parábola del hijo pródigo? Lo que le dice el padre al hijo mayor, que le echa en cara que no le dé nada. Y le dice el padre: hijo mío, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Todo pertenece a Cristo, porque Él es el Hijo, los cielos y la tierra, la humanidad, y por eso Cristo es Rey del universo, porque le pertenece todo en cuanto Hijo. Todo lo que es de Dios, y todo es de Dios, le pertenece al Hijo. Pues te das cuenta de que tú, que eres hija de Dios, de que eres hijo de Dios, te pertenece todo porque eres hijo de Dios. Tú también eres heredero. A ti te pertenece el cielo y la tierra. La creación entera te pertenece a ti. Es tuya. El amor de Dios te pertenece a ti, porque eres hijo. Y el amor con el que ama a Dios te pertenece a ti, es tuyo, es para ti. Todo lo que es de Dios es para ti. Y a veces pues estamos tristes, pues porque no tenemos esto, no tenemos lo otro, porque no nos han llamado, porque nos han dicho que no sé qué. Pero qué ridículos somos a veces. Pero si lo tenemos todo, nos pertenece todo, lo más grande. Por eso en el Evangelio dice Jesús: no dejará de dar Dios a sus hijos el Espíritu Santo si se lo piden. Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo sabrá daros el Espíritu Santo. Por lo tanto, la filiación divina es la realidad más grande que hay en nuestra vida. Somos hijos de Dios. Medita en esta dignidad altísima que tienes en cuanto hijo de Dios. Tu dignidad no depende de lo que los demás te digan. Tu dignidad ya la tienes por ser hijo de Dios. Tu dignidad no depende de lo que los demás hagan contigo, por ti o sin ti. Tu dignidad no te la puede quitar nadie, no te la puede ensombrecer nadie, porque eres hija de Dios y te pertenece todo. Por lo tanto, vive con esa conciencia de ser hija de Dios. Y vive con esa conciencia de ser hija de Dios cuando reces, cuando hables, cuando trates a los demás, cuando trabajes, cuando estés descansando, en casa o en la calle, en la iglesia o con las personas conocidas, con todo el mundo, en todas partes, en todo lugar y en todo momento, eres hija de Dios. Alguna pequeña pregunta como examen. Si esto es así, ¿cómo es mi oración? ¿Cómo hablo con Dios? ¿Cómo hablo? ¿Cómo es mi relación con el Señor en la oración? ¿Realmente hago oración sabiendo que soy hijo de Dios? ¿En qué se nota que mi relación con el Señor ha entrado en una mayor intimidad, en una mayor confianza, en una sencillez? Me acuerdo con frecuencia
cada día de que soy hijo de Dios. Es decir, lo recuerdo. ¿Para qué recordarlo? Primero para dar gracias. O sea, le das gracias a Dios de que te ha hecho hija, de que te ha dado todo, de que te pertenece todo lo que es de Dios. ¿Cómo voy a vivir este Adviento sabiendo que me voy a preparar para la venida del Hijo de Dios, que me va a ayudar a ser mejor hija de Dios? En la Navidad tenemos que crecer en la filiación divina. ¿Qué propósito voy a cumplir en este tiempo de Adviento? ¿Qué es lo que me pide el Señor? Bien, como veo que tenéis buena memoria y que os acordáis de todas estas preguntas, os dejo ahora que hagáis vuestra oración personal con el Señor para ir concretando propósitos, para ir viendo de qué manera concretar estas luces que el Señor pone en nuestro corazón. Y así preparar el nacimiento de Cristo. La filiación divina es la luz que ilumina toda nuestra vida.